amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Quisiera en esta mañana continuar con nuestra serie en relación al orden de Dios para la iglesia y el tema que venimos tratando algunos domingos en relación al llamado de Dios. Hace 15 días mi esposa les estuvo enseñando, preguntando acerca de si usted tendrá un llamado ministerial. ¿Cómo saber si tenemos un llamado ministerial? Hoy quisiera con ustedes estudiar las respuestas de Dios frente a las objeciones que en ocasiones tenemos frente al llamado. ¿Qué responde Dios a aquel que presenta objeciones al llamado? Muchas veces cuando Dios nos llama podemos responder afirmativamente como lo hizo Isaías y decir: heme aquí, envíame a mí. Pero el proceso en otras personas es muchas veces modificado porque colocan excusas que ellos llaman objeciones. Y lo más maravilloso es que frente a cada objeción que nosotros presentemos ante Dios, Dios tiene una respuesta de amor para cada uno de nosotros. ¿No es bueno nuestro Dios? Así que en esta mañana quisiera hablar de esas respuestas de Dios frente a las objeciones al llamado. Y para ello necesitamos recordar el llamamiento de Moisés a partir del capítulo 3 del libro de Éxodo. Usted sabe que la nación de Israel fue llevada por 430 años bajo la esclavitud y el yugo egipcio. Así que pasaron 4 generaciones, padres, hijos, nietos, bisnietos, bajo esclavitud. Y la Biblia afirma que el pueblo comenzó afligirse y hacer oraciones a Dios en medio de las circunstancias que les quebrantaba el corazón. Y a causa de ello, Dios decide libertar al pueblo de Israel y escoge a un bebé. ¿Cuántos saben que el bebé de Reinel y Lady ya nació esta semana? Pues ven, cada uno de nuestros bebés, los que ya tiene, porque hay bebés de 15 años, y los que va a tener, son hijos hermosos. Y así vio Jocabed a su hijo. Bueno, hasta el día de hoy no conozco una mamá que no vea a su hijo hermoso. Pero la Biblia dice que cuando ella vio a su hijo, lo vio hermoso. Y esa connotación hermoso nos lleva a pensar que cuando ella lo vio, supo que había un propósito de parte de Dios para ese bebé. Le tengo una buena noticia: nosotros somos bebés hermosos desde el vientre de nuestra madre. Porque Jeremías dijo que él fue escogido por Dios como profeta de las naciones desde el vientre de su madre. Así que Dios pone los ojos en esta familia, en esta mujer Jocabed, bendice su vientre, ella da a luz un bebé. El bebé está en riesgo de muerte, porque a mayor propósito, mayor oposición. Pero en Cristo siempre tenemos la victoria. El bebé es escondido durante 3 meses. Luego su mamá tiene que calafatear un arca, la que envía por el río. Su hermana, la hermana de Moisés, va mirando al bebé a ver qué destino toma. Y Dios permite que diosidencialmente, porque en Dios no hay casualidades, diosidencialmente la hija del faraón tome la canasta donde viene Moisés. Ella es la que le coloca, le adjudica este nombre: Moisés, salvado de las aguas. Y las mujeres que están alrededor de la hija del faraón le dicen: es necesario que busquemos una mujer de las hebreas que tenga suficiente leche, que pueda lactar al bebé, y de manera tal que Dios permite que la misma mamá, Jocabed, sea la que críe a este bebé. Y
la Biblia nos narra la infancia o ese episodio de la infancia de Moisés, y posteriormente, en medio de esa circunstancia, ya Moisés crecido, Dios le hace un llamado. Y voy a leer con ustedes desde el versículo 1, Éxodo capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 6. Y luego continuaremos leyendo otros versículos de ese mismo capítulo 3. Dice la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y al fijarse vio Moisés que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó. Diga conmigo, lo llamó. ¿Y dónde lo llama? Lo llama en medio del fuego. ¿Sabe usted que hay llamamientos de Dios en medio de la zarza, en medio del fuego? Y para usted en esta mañana que está escuchando atentamente la voz del Señor, déjeme decirle que la llama sigue ardiendo. Que la llama sigue ardiendo para cautivar su corazón y que usted se acerque a ese Dios poderoso que tiene un llamamiento sobre su vida. Y frente a ese llamamiento, Moisés le dijo: Señor, aquí estoy. Y entonces Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añade Dios: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Preste atención a la siguiente parte del verso. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Respuestas que Dios da frente a las objeciones nuestras en relación a su llamado. La primera objeción que yo encuentro en la vida de Moisés cuando Dios hace un llamado a su vida es el miedo, el temor. Muchas personas hoy no dicen sí al llamado de Dios porque tienen miedo, porque hay temor. Y el temor es como un ancla que a usted le impide avanzar. Cuando una persona tiene temor en su vida, la realidad se distorsiona. Recuerden a Pedro, el gran valiente Pedro, que cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas, él le dice: Señor, manda a que yo camine sobre las aguas. Y a Jesús le gustó esa osadía de Pedro. ¿Cuántos saben que para ser usados tenemos que ser osados? Así que él dijo: Señor, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero caminar sobre las aguas. Así que Jesús le dice a Pedro que salga del agua y él comienza a caminar sobre las aguas. Criticamos mucho a Pedro porque se hunde en las aguas, pero no le damos el beneficio de que primero, antes de hundirse, caminó un buen tramo sobre las aguas. Y dice que mientras él sostuvo su mirada en Cristo, él estaba confiado caminando sobre las aguas de sus circunstancias, sobre las aguas de su condición, sobre las aguas de su problemática. Pero cuando escuchó los truenos, cuando vino la turbulencia, cuando sopló con fuerza el viento, entonces quita la mirada de Jesús y comienza a poner la mirada sobre lo que está a su alrededor. Y en ese momento la Biblia dice que él comienza a hundirse. Gracias a Dios, él clama y el Señor lo levanta de nuevo y regresan juntos a la barca. Pero ¿qué le hizo perder la perspectiva correcta a Pedro? El temor. Una persona atemorizada, una persona con miedo en el corazón no puede decir sí al llamado de Dios. Y esa fue la primera objeción que yo veo en la vida de Moisés. Pero mucha atención, también la primera objeción que tienen muchos frente a un llamado de Dios hacia sus vidas. Cuando uno les dice: Dios te ha llamado, ¿cómo vas a responder? Ellos dicen: no, tengo miedo. Incluso dicen la frase típica: el que no ha visto a Dios, cuando lo ve, se asusta. ¿Y cuáles temores hoy en día tienen muchos que vacilan en decirle sí a ese llamado? Bueno, ellos tienen miedo de ser tratados por Dios.
Ellos dicen, si yo me pongo a servir a Dios, yo sé que el trato de Dios va a venir sobre mi vida. Pero le quiero decir algo, es preferible ser tratado por las manos misericordiosas de Dios y no por las manos de los hombres. Es cierto que Dios va a tratar nuestro carácter. Mi esposa nos enseñó hace 15 días que el que anhela obispado, el que anhela ministerio, tiene un buen deseo, pero es necesario. Diga conmigo, pero es necesario. Es necesario que cumpla con unas características de su persona, y esas características son formadas precisamente en medio del fuego. He escuchado a algunos diciendo, no le digo sí al llamado de Dios porque tengo miedo del futuro. El miedo les hace perder la perspectiva de lo que puede pasar hacia adelante. La Biblia dice que el camino del justo, ¿cuántos justos hay aquí? Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿por qué temer? Muchos tienen miedo del qué dirán. Y si yo me meto a servirle a Dios y si yo recibo el llamamiento de Dios, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis hermanos? ¿Qué va a pensar la gente? Que tal vez me preparé en una profesión y que como no fui brillante en ella, me tocó decirle sí al llamado y al ministerio. Algunos tienen miedo acerca de ¿y qué si me va mal? Y un miedo que se enraiza en el corazón de muchos es decir, ¿y de qué voy a vivir? Tienen miedo de vivir con un salario fijo. Porque es increíble, a veces un salario, aunque es provisión de Dios, se vuelve algo a lo que nos aferramos y nos acostumbramos. Muchos empresarios que hoy son exitosos son el resultado de que se desprendieron de aquello que les daba seguridad. ¿Tiene miedo de dejar lo que está haciendo? ¿Tiene miedo de desprenderse tal vez de alguien que no apoyaría o respaldaría su llamado? ¿Tiene miedo del rechazo de otras personas? Algunos tienen miedo de no dar la talla y es porque se miran en el espejo del pasado o en el espejo de otras personas que escuchan que no les fue bien o que escuchan que es muy difícil. Algunos tienen miedo de ser descalificados. ¿Cuál fue la respuesta de Dios frente al miedo de Moisés? A partir del versículo 7, el Señor pareciera que no le responde directamente al tema del miedo, pero entra en escena un ingrediente de compasión y de amor de Dios por el pueblo. Él le dice, mira Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios, para sacarlos a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. El clamor, versículo 9, de los hijos de Israel ha llegado ante mí. He sido tocado por su oración, he visto su angustia, he visto su opresión. Por eso estoy poniendo un llamado sobre tu vida para que vayas y rescates del faraón las vidas de mi pueblo. ¿Qué reveló Dios en relación al llamado? Que el llamado que hay sobre su vida no es porque usted sea muy especial. El llamado de Dios es a causa de aquellos que están sufriendo. No es por ti, Moisés, es a causa de un pueblo que está abatido y que tiene dolor. ¿Y qué le está enseñando Dios a Moisés con su respuesta? Primera de Juan 4, 18, un versículo que todos conocemos. El amor echa fuera el temor. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, deja de tener temor en lo que te pasará a ti. Y más bien crece en el amor y la compasión que debes tener hacia un pueblo que te necesita. ¿Está conmigo en esta mañana? Y es impresionante ver que Jesús siempre tuvo un corazón dispuesto a hacer la voluntad y aceptar el llamado de Dios para su vida. Con razón, Hebreos capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos dice que Jesús es mayor que Moisés. ¿Cuántos saben esto? Jesús es mayor que la ley. Jesús sirvió a Dios como un hijo. En cambio, Moisés sirvió a Dios como un siervo. Dice la Biblia que Jesús es fiel
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, versículo 3, aunque la gloria de Moisés le dio honra al que hizo la casa, siguiente versículo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y versículo 5, Moisés fue fiel en toda la casa como siervo. En cambio, versículo 6, Jesús fue fiel como hijo. Por eso es que no puedo solamente dejar la enseñanza en el llamamiento a Moisés, sino que quiero mostrar cómo Jesús pudo combatir el temor para que nos sirva de referencia para nosotros combatir con esas objeciones que estuvieron presentes en el corazón de Moisés. Mateo, capítulo 26, versículo 53, en uno de los momentos más difíciles. Mateo capítulo 26, versículo 53, en el momento de mayor agonía, de mayor dolor, un momento que estoy seguro que si usted y yo fuéramos llevados allí, estaríamos llenos de temor. Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando Juan reaccionó, cuando Pedro sacó la espada y reaccionó para defender a Jesús, él le dijo: ¿acaso tú no crees que yo puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Había una certeza en el corazón de Jesús que frente a cualquier circunstancia, por temeraria que pareciera, Dios respondería. Por eso en la Biblia dice permanentemente de pasta a pasta: no temas porque yo estoy contigo. Y eso es lo que el Señor te dice en esta mañana frente a tu primera objeción. Pastor, tengo miedo de comprometerme con Dios, tengo miedo de servir a Dios, tengo miedo de ponerme juicioso con Dios. Dios te dice: el amor echa fuera el temor. Concéntrate compasivamente en el corazón del pueblo al que te voy a enviar, Moisés. No se trata de acrecentar tus miedos y que tus miedos te limiten. Se trata es de que tú compasivamente vayas y rescates a un pueblo que está azotado bajo el yugo de la opresión. Y cuando tengas temor, aprende de Jesús, que tenía la certeza de que Dios siempre estaba con él. El mensaje para Moisés fue este: si yo tengo compasión y amor por un pueblo, ¿cómo no tendré compasión y amor por ti en el momento de la necesidad? Por eso, no temas. Yo estoy contigo. Segunda objeción. La primera fue miedo, temor. La segunda la encuentro en Éxodo capítulo 3, versículo 11. La segunda objeción de Moisés al llamado de Dios. En el capítulo 3, versículo 11, dice que Moisés respondió a Dios y le dice: pero ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La segunda objeción es que Moisés tenía una crisis de identidad. Siempre que nos preguntamos quiénes somos, la respuesta que le demos a esa pregunta revelará el concepto que tenemos de quiénes somos. Y hay personas que hoy no pueden servir a Dios, que hoy no pueden dar un sí al llamamiento de Dios porque tienen una mala identidad, una identidad equivocada. Ellos no se ven como Dios los ve. Y es que la identidad está ligada al corazón. Termino siendo aquello que el corazón me arrastra a ser. Por eso cuando usted le entrega su corazón a Jesús, usted tiene la certeza de que usted puede apropiarse de la identidad que ahora como cristianos tenemos. Es tan importante resolver el asunto de la identidad, porque hasta tanto usted no resuelve ese asunto, difícilmente podrá cumplir su propósito acá en la tierra. La identidad le revelará el propósito. Identidad es quién soy yo, propósito es para qué estoy aquí en la tierra. Muchos solamente se preguntan por la segunda cuestión: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué debo hacer? Y olvidan lo más importante: ¿quién soy? Lo que soy determina lo que hago, pero lo que hago
no determina lo que soy. Por eso, la premisa más importante que usted debe hacerse y formularse en el corazón es acerca de quién es usted y de su nueva identidad en Cristo. Jesús tenía este asunto resuelto en su corazón. Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús inicia su ministerio público, su carta de presentación es la siguiente: yo soy el ungido de Jehová que viene a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué encontramos en esta afirmación de Jesús? Identidad y propósito. Ahora, quisiera que usted pudiera escribir en una línea su identidad y su propósito. ¿Quién es usted y para qué lo es? Porque algunos, si tuvieran que hacer ese ejercicio, no podrían responder o responderían mal. Ese fue el problema de Moisés. Ahora entendamos, es que Moisés tenía una crisis de identidad porque aunque nació siendo hebreo, fue cuidado por una egipcia y tenía una confusión. No sabía si era egipcio, no sabía si era hebreo. Y la falta de identidad muchas veces nos hace actuar equivocadamente. Otra porción que me gusta del ministerio de Jesús está en Juan capítulo 8, donde Jesús dice con toda claridad que Él sabe de dónde viene, su identidad, y sabe a dónde debe ir, su propósito. Juan capítulo 8, versículo 14. Yo sé de dónde he venido y yo sé a dónde voy. Él tenía claro su identidad. Porque cuando usted sabe de quién procede, usted sabe su identidad. Les he enseñado en varias oportunidades que identidad tiene todo que ver con paternidad. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Y cuando usted tiene la certeza de su identidad, puede cumplir el propósito. ¿A dónde iría Jesús? A la cruz. ¿Por designio de quién? De Dios como Padre. Nunca yo encuentro a Jesús colocando objeciones a la cruz. Jesús humanamente, si fuera uno de nosotros, hubiera dicho: Señor, tengo miedo de ir a la cruz. Pero por amor a nosotros, no dejó que el miedo lo controlara. Ahora puede decir: Jesús, no sé quién soy, por eso no sé si está bien ir o no a la cruz. Pero Él tenía una certeza de quién era. Y por eso sirvió como hijo a Dios y no solamente como siervo o como empleado. Una persona que está basada en su propósito solamente puede servir como empleado. Cuando usted tiene clara su identidad, puede servir como hijo a un Dios maravilloso que nos ha dado el privilegio de llamarle Padre. Tiene que resolver en su corazón el asunto de la identidad. Estuvimos las 2 semanas anteriores en la ciudad de Panamá en unos compromisos ministeriales y allí se inauguró la película Victorioso de los hermanos Kendrick, que todo lo que hacen lo hacen con una calidad impresionante, y fuimos invitados como pastores a la premier. Creo que aquí en Bogotá va a ser en el mes de septiembre. Yo tengo el privilegio junto con mi esposa y mi hijo de ya haberla visto y es sencillamente espectacular. Ustedes como jóvenes tienen que reunirse y tienen el privilegio de ir. Una película tremenda que precisamente habla de eso, de la necesidad de creer que soy lo que Dios dice que soy. Cuando usted tenga luchas en su identidad, debe declarar su posición en Cristo. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, mayores es que está en nosotros que el que está en el mundo, somos ungidos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Cuando usted sabe quién es, usted está listo para decirle sí al llamado de Dios hacia su vida. Tercera objeción de Moisés, la encuentro en Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿Qué le respondió Dios a Moisés frente a esa objeción? En el versículo 12, Dios le dice: mira, Moisés, no se trata de lo que tú eres, se trata de quien te está llamando. Yo estaré contigo. Yo soy el que te va a usar. Moisés, no vas a ir en tu poder, no vas a ir en tu capacidad, vas a ir en el poder mío.
Ahora sí, tercera objeción que Moisés le presentó a Dios frente al llamado, la encuentro en el versículo 13. Moisés le dice a Dios: bueno, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de nuestros padres, se me apareció, me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Y entonces yo no sabré cómo responderle. ¿Qué le responde Dios a esa objeción? Versículo 14, Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La tercera objeción, falta de intimidad con Dios. Tenemos objeciones al llamado porque no conocemos íntimamente al Dios que nos está llamando. Cuando usted sabe quién lo está llamando, usted le puede decir, sí, Señor, yo iré. Muchas personas solo conocen a Dios de oídas, y eso le pasó a Job. Él dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero después de la prueba, después del trato de Dios hacia su vida, él pudo afirmar, ahora mis ojos te ven. Es impactante porque Moisés no conocía el nombre personal de Dios. Incluso ninguno de los hebreos, ninguna de las generaciones hasta ese día había indagado por el nombre personal de Dios. Y a quien le he revelado es precisamente a Moisés. Algo ocurre cuando Dios le llama a usted. Comienza a venir sobre su vida una revelación acerca del corazón de Dios. Comienza a quitarse el velo que le había impedido a usted entender principios y misterios del reino. Misterios que están reservados para aquellos que estamos en Cristo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es el modelo que nos da Jesús? Jesús siempre habló en el nombre de Dios. Juan capítulo 7, versículos 16 al 18. Capítulo 7 de Juan, versículos 16 al 18, dice la palabra del Señor: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Habla Jesús. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Jesús siempre buscó hablar las palabras que el Padre le daba que hablar. Por eso es que un llamado requiere, exige intimidad con Dios. Es tremendamente riesgoso hablar palabras que Dios no nos ha dicho que hablemos y hablarlas y ponerlas bajo el nombre de Dios. Dios condenó a los falsos profetas en Jeremías 23 porque ellos comenzaron a profetizar algo que Él nunca les dijo que profetizar. Y en relación a esto, Él les dijo a los profetas: si ustedes hubieran estado en mi secreto, si ustedes hubieran permanecido en intimidad. Muchos hoy no podrían decir sí al llamado porque no tienen conocimiento del Dios que los llama. Cuando usted conoce a Dios íntimamente, conoce su fidelidad. Usted conoce que es un Dios que siempre está con ustedes y que no coloca una carga más pesada que la que usted puede llevar, sino que juntamente con la salida le da también, juntamente con la prueba le da también la salida. Moisés estaba preocupado de no conocer el nombre personal de Dios. Él no sabía cómo responder. Y me gusta mucho esto porque cuando yo escucho a muchas personas, ellas me dicen: pastor, pero es que eso de recibir el llamado, de servir a Dios, cuando a uno le pregunten cosas que uno no sabe, ¿uno qué va a decir? Pues usted le tiene que decir: quiero consultar con Dios, quiero hablar con Dios, déjeme, busco a Dios para que lo que Dios me diga, eso mismo yo venga y le diga a usted. No se trata de tener siempre una respuesta correcta, porque no siempre la vamos a tener, pero la inquietud de una persona o el problema de una persona nos va a llevar a buscar a Dios. Mire, hoy en día hay muchas circunstancias por uno ser ligero, apresurado y muchas veces responder emocionalmente o basado en mi experiencia ministerial sin tener intimidad con Dios. Quiero darles un ejemplo.
Primera de Crónicas, capítulo 17. Aquí encontramos al rey David con el deseo de hacerle una casa a Dios. Él tiene un buen deseo. Él tiene una buena intención en su corazón. Él quiere honrar a Dios porque no quiere que el arca del pacto siga en tiendas móviles de aquí para allá. Así que en su corazón él dice: Dios me ha dado un palacio, Dios me ha dado un reino. Yo quiero hacerle una casa para Dios. ¿Y quién lo escuchó, Hasblady? Lo escuchó el profeta Natán, que era la autoridad de aquel entonces. Los reyes siempre basaban sus decisiones en los profetas del momento. Y allí en la corte estaba Natán, y cuando escucha el deseo que tiene David de hacerle casa a Dios, Natán le dice: ve y haz lo que está en tu corazón, porque Dios se agradará de que tú le hagas casa. Entonces se abrazaron, se fueron felices. Natán va a casa, y en la casa, versículo 3 de Primera de Crónicas 17, Dios viene a hablar con Natán. Y aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y dile a David mi siervo que así digo yo, tú no me edificarás casa. Tremendo. Porque ya se le había dicho algo a David consultando al profeta, pero el profeta no oró, sino que el profeta, basado en su experiencia o en su impresión, dijo algo a la ligera. Recibir el llamado de Dios, aceptar el llamado de Dios a servirle, implica conocer a Dios de forma íntima. En esta oportunidad fue David el perjudicado. Pero ¿qué cuando es un grupo de personas? ¿Qué cuando es una iglesia? Hechos capítulo 19, una porción que ustedes me han escuchado compartir en otras oportunidades. Pablo está haciendo una revisión de las iglesias a donde se ha predicado el evangelio, y llega a una iglesia que se encuentra en Corinto, en Éfeso, y entonces allí les pregunta a los creyentes: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos que responden: ni siquiera habíamos escuchado que hubiera Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Y hoy en día eso pasa. Vamos a lugares y el Espíritu. Y le voy a decir por qué ellos no conocían al Espíritu Santo. No conocían porque Apolos los evangelizó. Y aunque Apolos tenía un buen corazón y aunque tenía un buen carisma, no conocía el poder del Espíritu. Gravísimo. Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó a Éfeso, a la iglesia de la que les estoy hablando, que visitó el apóstol Pablo posterior a la visita de Apolos, un judío llamado Apolos. Tal vez como era judío, tenía cierto conocimiento de las verdades del Antiguo Testamento. Él era un hombre elocuente, tenía carisma, era poderoso en las escrituras, hablaba con convicción, y él había sido instruido en el camino del Señor. Y como era de espíritu fervoroso, lo pusieron a predicar muy rápido. Pero pastor, póngalo a predicar, es que él tiene el don, es que él tiene la unción, es que él tiene el llamado. Y así entonces él comenzó a hablar y a enseñar diligentemente lo concerniente al Señor. Coma, aquí está, esta es una coma para que no se la coma, ¿no? Coma. Estoy en la 25, usted se la comió. Dice, coma, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso fue que no enseñó el bautismo del Espíritu. Por eso Pablo se impacta al llegar y dicen: ¿y el Espíritu? Es que Apolo no nos dijo. Mucho cuidado, Apolos. Si tú quieres tener un llamado de Dios, necesitas conocer a Dios íntimamente, porque hay una responsabilidad tremenda en el hablar de parte de Dios. No podemos hablar en nuestras emociones, no podemos hablar en nuestra experiencia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo vieron Priscila y Aquila, los pastores, lo tomaron aparte, le dijeron: venga. Le expusieron con más exactitud el camino de Dios, pero la enseñanza ya estaba dada. Ahí está. Los nuevos que ese día vinieron al servicio y no volvieron, se fueron con una enseñanza equivocada.
La importancia de conocer a Dios íntimamente. Objeción número 4. Éxodo, capítulo 4, versículo 1. Nuevamente Moisés, qué paciencia tan tremenda la de Dios, ¿no? Ahí Dios dándole explicaciones, allí Dios respondiéndole. Y por cuarta vez Moisés dice, ay, a ver. Bueno, ¿y qué pasa si yo voy al pueblo y ellos no oyen mi voz? ¿Qué tal que ellos no me crean que tú eres el que me envía? ¿Qué tal que ellos no acrediten mi ministerio? La cuarta objeción de Moisés fue incredulidad. ¿Y sabe por qué? Porque es muy fácil decir que el pueblo está diciendo cuando el que está diciendo es usted. Si usted no cree en lo que Dios le ha dado para dar a otros, difícilmente los otros se lo creerán. Quien tenía esa incredulidad no era principalmente el pueblo, era el propio Moisés. Incredulidad. ¿Cómo responde Dios al tema de la incredulidad? Los versículos siguientes. Dios le da señales. Señales que respaldan el llamado de Dios para su vida. Capítulo 4 del libro de Éxodo. ¿Qué tienes en la mano?, le pregunta Dios a Moisés. Y Moisés le dice, una vara, échala al suelo, le dice Dios. Él la echa al suelo y se convierte en serpiente. Después, versículo 5, si no te creen a esta señal, te creerán a la otra señal. ¿Cuál era la otra señal? Mete tu mano en el seno y saldrá lepra de allí. Entonces, todas estas señales, versículo 8, si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán entonces a la segunda señal. Si no te creen, entonces tomarás agua del río y esas aguas se convertirán en sangre. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Moisés, no te preocupes, yo te respaldaré con señales, con prodigios, con respaldo mío, para que ellos sepan que yo estoy contigo. ¿Cómo puedo evaluar un llamado genuino? A partir de las señales de Dios. Las señales deben acompañar nuestros ministerios. Y ese fue el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue acompañado por señales de parte de Dios. Y esa misma promesa está para nosotros los creyentes. ¿Cuántos creen aquí? Marcos 16:17, a los que creen, estas señales les seguirán. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán, hablarán en otras lenguas, si bebieren cosa mortífera nada les hará daño. Señales nos seguirán. Las señales siguen el llamado. Pero algunos dicen, yo quiero ver la señal, pero las señales siguen el llamado. Primero usted tiene que responder a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Número 5. Otra objeción más. Imagínese, ¿cuántas objeciones tiene usted al llamado? Pues Moisés ya va por 5. Y Dios sigue tratando con él. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Quinta objeción. ¡Ay, Señor! Mire, ¿cómo le digo? Lo que pasa es que nunca he sido hombre de fácil palabra. Eso ni antes ni desde que tú hablas conmigo. Porque es que yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. La objeción número 5, la de ¡ay, Señor! Tiene que ver con las limitaciones, los complejos y la baja autoestima que tenía Moisés acerca de sí mismo. Dios nos llama personas perfectas. Él llama y a los que llama los va perfeccionando. ¿Cómo responde Dios a esta objeción? Le dice, versículo 11 de Éxodo 4, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debas hablar. Eso es algo impresionante, porque
la objeción que Moisés veía era que él era tartamudo. Entonces imagínense un mensaje que uno dura 1 hora, él le duraba 3. Pero hay algo lindo de Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Yo estaré con tu boca. Tanto así que cuando usted lee Hechos de los Apóstoles y se refieren a Moisés, dice que Moisés era un hombre de poderosas palabras. ¿Por qué? ¿No era tartamudo? ¿Por qué la Biblia dice que era de poderosas palabras? Bueno, porque la Biblia afirma que Dios se glorifica en mis debilidades. Así que sus debilidades, sus limitaciones no pueden ser un impedimento ni una objeción al llamado de Dios, porque en esas debilidades el Señor dice, yo me glorifico. Y es que sabe, el mundo y el diablo se han encargado desde pequeñitos de resaltarnos lo que nos hace falta. Y perdemos mucho tiempo allí. Ay, es que usted es feo, es que usted es cojo, es que usted es calvo, es que usted es gordo. Y nos obsesionamos con lo que escuchamos. Pero Dios quiere que más bien usted vea las fortalezas que le ha entregado, los talentos que le ha entregado. Y que sus debilidades no sean una excusa para decirle, Señor, aquí estoy. ¿Sabe? Algo tremendamente diferente entre Moisés y Jesús es que Jesús nunca dejó que su autoimagen fuera determinada por lo que otras personas decían acerca de él. Y eran cosas severas, violentas, las que otros decían de parte de Jesús, acerca de Jesús. A él le decían que él lo que hacía, lo hacía en el nombre de Belcebú. O sea, lo trataban de endemoniado. A él le decían que él era un hijo de fornicación, o sea, un bastardo. Su misma familia decía que él estaba fuera de sí, está loco, chiflado, se le corrió el champú. La gente hablaba despectivamente y decía, ¿acaso es que de Nazaret puede venir algo bueno? Su situación económica no era la mejor, porque la Biblia dice que en su nacimiento no se halló lugar para él y que por eso tuvo que nacer en un pesebre. La ofrenda que presentó María a los 8 días cuando lo presentó no fue la ofrenda de denarios, sino que fue la ofrenda de tortolitas, que era la ofrenda que se le recibía a las personas pobres. Y fuera de eso se rodeó de discípulos que tampoco eran muy brillantes para este mundo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 13, la gente queda sorprendida de Pablo, de Juan, de los discípulos de Jesús, porque dice que eran hombres de vulgo y sin letras. ¿Pero qué tenían? El poder del Espíritu. Por eso cuando el paralítico ve a Pedro y le pide dinero y le dice, de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder del Espíritu. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Que su limitación física, que ese complejo, que esas palabras que otros han dicho de usted no se convierta en un obstáculo ni en una objeción frente al llamado de Dios para su vida. ¿Cuáles son las objeciones? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los complejos que usted tiene que le impiden decir sí al llamado de Dios en su vida? Número 6. Sexta objeción. Éxodo capítulo 4, versículo 13. Siempre que tenemos una objeción hacia Dios, razonable, justificable, argumentativa, Dios nos responde con algo mayor. Así que en el versículo 13 de Éxodo 4, él le dijo, ay Señor, envíate ruego a cualquier otra persona. O sea, él reconoció que el asunto estaba en su interior y que mejor debía escoger a alguien más. Y por fin, después no de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco, sino a la sexta objeción, ¿qué hizo Dios? Se enojó. Ahí dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Tengo que aprender mucho de Dios. Lo primero es que es un enojo paciente. ¿Cuántos tienen enojo paciente?
Yo no, yo a la primera se me salta. Tengo que aprender mucho del Señor. Fuera de eso, su enojo es un enojo controlado. Porque se enojó y le siguió hablando con amor. Mírelo. Dice así: ay, Moisésito, ¿acaso yo no conozco a tu hermano Aarón el levita? ¿Y que él habla bien? Pues hagamos algo, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y les enseñaré lo que debéis hacer. Él hablará por ti al pueblo y será como tu boca, pero yo te hablaré a ti. ¿Eso qué es? Amor de Dios. Víctor, ¿cómo le respondemos a nuestros hijos? A veces a la primera con un enojo desmedido. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Que ese enojo debe ser paciente y debe ser controlado. Dios se enojó por las objeciones. Ahora pregunto, ¿será que Dios está enojado con usted? Porque en el caso de Moisés fueron 6. ¿Usted cuántas objeciones y cuántas excusas tiene frente al llamado? ¿Cómo responde Dios? Le da a Aarón. Aarón es la fórmula ministerial para Moisés. Dios le da complemento al ministerio de Moisés. ¿Qué quiere Dios? Que no lo enojemos, sino por el contrario, que produzcamos en el corazón de Dios lo que Jesús produjo en el corazón de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando se bautizó Jesús, la voz del Padre vino desde el cielo y le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Estará Dios enojado o estará Dios agradado? Número 7, y con esta termino. Y digamos, ay, me solté las 6. ¿El nombre de Moisés? El de Aarón. Okay. Incompetencia. Sentir que por mí mismo no lo puedo hacer, que necesito que Dios llame a otra persona. Ahora sí el 7. Y el 7 fue, mire, finalmente Dios siempre vence. Capítulo 3 y capítulo 4 es la conversación, la discusión entre Dios y Moisés. Pero Moisés hubiera resumido esos 2 capítulos y sencillamente hubiera dicho: Señor, tú siempre ganas, heme aquí. Porque ¿cómo termina el capítulo 4 en el versículo 31? El pueblo creyó y al oír que Jehová había hecho un llamado a Moisés, todos, incluso el mismo Moisés y el mismo Aarón, se inclinaron y adoraron. Porque el Señor vence al final. Usted puede tener muchas objeciones, usted puede tener muchos argumentos, pero al final usted terminará de rodillas diciéndole: Señor, aquí estoy. Y adorándolo y diciendo: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. En el caso de Jesús, en ningún momento yo veo a Jesús diciendo: Señor, manda a Pedro a la cruz. Señor, ¿qué tal si va Juanito, que ese sí es todo querendón? O mandemos a Judas que vaya. Y él siempre afirmó su rostro para hacer la voluntad de Dios. En Getsemaní, él dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de esta manera entonces Jesús adoró al Señor. Juan, si me ayudas. Objeciones de Moisés y las respuestas que Dios le dio. Objeción número 1, miedo. Objeción número 2, crisis de identidad. Objeción número 3, falta de intimidad. Objeción número 4, incredulidad. Objeción número 5, limitaciones. Objeción número 6, incompetencia. Y la respuesta que Dios espera de nosotros cuando Él le llame, número 7, adoración. Que cuando Él nos llame, lo adoremos y podamos decirle: Señor, aquí estamos, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque puede que en esta mañana haya personas aquí que se ven identificadas con las objeciones, con los argumentos, con las excusas, Señor, que muchas veces adornamos como para buscar satisfacernos a nosotros mismos.
pero que en realidad, Señor, están evidenciando que hay algo en mi corazón que tiene que ser resuelto por ti. Quiero orar por aquellas personas que frente a una indicación de Dios, frente a un llamado de Dios, frente a algo que usted sabe que Dios quiere que usted haga, usted ha tenido miedo. Y si ese es su caso, yo quiero que usted se coloque en pie. Aquellos que dicen: sí, pastor, por temor yo he dejado de hacer cosas que Dios me pide que tengo que hacer. Gracias por su honestidad. Gracias porque Dios está viendo nuestro corazón en esta mañana. Ahora quiero invitar a aquellos que dicen: el asunto por el cual yo no le he podido decir un sí rotundo a Dios es que tengo una crisis de identidad. Y si ese es su caso, póngase allí de pie también. No sé quién soy yo. Este mundo, este sistema me ha llevado a enfocarme más en el hacer que en lo que soy. Y yo necesito una revelación de que Dios me diga quién soy yo para Él, y que yo me pueda apropiar y creer. Porque tal vez he escuchado decir que cristianos dicen: soy perdonado, soy redimido, pero a mí me cuesta creérmelo. Siento como que hay algo lisiado y roto en mí. Quiero también hacer un llamado para aquellos que frente a la voluntad de Dios en sus vidas reconocen con honestidad en esta mañana que necesitan tener más intimidad con Dios, que necesitan conocer los secretos guardados que Dios tiene reservados para los íntimos. Dice el Señor: yo te enseñaré el camino por el cual debes andar. Aquellos que dicen: yo he conocido a Dios de oídas, pero ahora lo quiero ver. Aquellos que tal vez como Natán fueron apresurados hablando en nombre de Dios y diciendo cosas que Dios no dijo. Aquellos como el caso de Apolos, que aunque tienen el talento y la habilidad, necesitan un mayor conocimiento de Dios y de su palabra. Y frente a eso Dios dice: yo me revelaré, yo me manifestaré. Quiero también que se pongan de pie aquellos que dicen: mi asunto es incredulidad. No puedo creer que Dios me quiera usar. No puedo creer que Él se haya fijado en mí. No puedo creer que a pesar de todo lo que yo hice mal, ahora Dios tenga un llamado o una palabra de servicio de Él para mí, porque yo me he sentido menospreciado por este mundo. Pero eso es lo que precisamente Dios te dice: a lo que el mundo menospreció es lo que Dios ha levantado. Quiero orar por aquellos que han luchado con su autoestima, con su autoimagen, limitaciones físicas, enfermedades, palabras, complejos. Se le han convertido en una barrera en la que ellos han querido usar como un escudo para objetar el por qué no dicen sí al llamado de Dios. Ven y ministra, Señor, sobre toda persona que se siente frágil. Y muéstrale, Señor, que como le dijiste a Moisés, tú estarás con ellos. El Señor le dijo a Moisés: precisamente con tu boca yo estaré, con tu limitación, con tu debilidad, con lo que tú no alcanzas a hacer por ti mismo. Mi poder se manifestará en tu debilidad. El Señor viene hoy a sacudir esas palabras, esas etiquetas, para que como Jesús nosotros podamos vernos como Dios nos ve. Señor, quiero orar por aquellas personas que han dicho: envía a otro, no me siento competente, más bien envía a otro. Y si ese es su caso, también colóquese en pie allí. Y Dios ha hablado en esta mañana y ha traído su palabra para atender a la necesidad de cada corazón, solo con un propósito: en que mañanas como estas, después de que de nuevo Él lanza la red, después de que de nuevo Él hace un llamado a mi vida, a mí no me quede más opciones. Después de que me refutó todos mis argumentos, solo me queda una opción, Señor: adorarte,
alabarte y bendecirte. Si esa es su decisión en esta mañana, también colóquese sobre sus pies y dígale: Señor, aquí estoy. Y como Jesús lo hizo, hoy vengo a decirte: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te adoro, Señor, te adoro. Y los ojos del Señor están puestos en esta mañana sobre este lugar, su mirada compasiva sobre su corazón. Y yo quiero que usted extienda sus manos allí y adore a su Rey. Adórelo en medio del temor, adórelo en medio de la crisis de identidad, adórelo en medio del fuego, adórelo aún cuando las respuestas no tienen la contestación que usted espera. Adórelo en medio de la incredulidad, adórelo en medio de las limitaciones, de los complejos, de sentirse incompetente. Adórele, dígale: Señor, tú me has vencido. Eso dijo Jeremías: mayor fuiste que yo, Señor. Tus cuerdas de amor me han alcanzado. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta mañana de llamamiento, mañana donde ratificas, mañana donde una vez más, Señor, estableces tu llamamiento sobre la vida de tu iglesia, de tus hijos, llamamiento a la santidad, llamamiento al servicio, llamamiento a hacer tu voluntad, llamamiento a una vida abundante revelada en la Escritura. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti, solo a ti. ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo nada más que decir, Señor. ¿Qué puedo decir? Tu amor me ha vencido y eso es suficiente. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estamos, solo a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. como hijos te lo decimos. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas. Heme aquí, Pues tú todo lo
diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Oh, tu llamado sobre mí, tu palabra sobre mí. Yo iré, aquí estoy, Señor. Venciste mis temores, sanaste mis temores, venciste mi fracaso. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús, por esta mañana de intimidad contigo y por hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón. Podemos tomar asiento.